Ahí estamos. Bien. Vamos entonces a empezar con vinificaciones especiales, como les había mencionado. ¿Qué vamos a ver en este módulo? Termovinificación, maceración carbónica, dulce natural, los vinos dulces naturales, mistela, Oporto, que es DOC, denominación de origen controlada, Sauternes, también son denominación de origen controlada, Jerez al igual. En este caso vamos a ver vinificaciones de vinos internacionales que son importantes que ustedes tengan el conocimiento, ¿sí? Para saber, en este caso van a estar en contacto con turistas y como una región enoturística que somos, es importante que tengan una idea de esto. Pasito, ice wine o vino de hielo y otros subproductos vitivinícolas. Con respecto a la termovinificación, ¿de qué se trata? Es un sistema de cauterización que se empleaba antiguamente, que empleaban los productores de vinos en Francia, porque permitía eliminar los problemas de podredumbre. Es cuando empieza a ponerse fea la uva, digamos, y empieza a pudrirse. De la uva blanca o tinta. Se da en climas húmedos. A ver, aguárdenme un momento. Bien, entonces se elimina, ¿qué se busca con esto? Eliminar problemas de podredumbre, ¿sí? En climas húmedos con alta presencia de botrytis. La botrytis es un hongo, Botrytis cinerea es un hongo que provoca este tipo de podredumbre. Ya vamos a ver un poco más adelante que hay podredumbres que son beneficiosas y otras no. En este caso, la termovinificación consiste en calentar la uva desparillada entre 60 a 85 grados centígrados en un equipo especial de termomaceración. No se hace en cualquier lugar, tiene que ser específico para eso. Se va a macerar caliente, aproximadamente entre 30 a 45 minutos, y luego de ese calentamiento, la vendimia, o sea, el jugo de la uva, ¿sí? El mosto se va a enfriar y luego se va a prensar. Una vez que pasa eso, se va a fermentar solamente el líquido, sin ollejos. Recuerden que cuando prensamos separábamos la fase líquida de la fase sólida, ¿sí? Entonces solamente la fase líquida a bajas temperaturas. Acá en este caso entre 18 y 25 grados centígrados aproximadamente, que es el rango en el que se produce la fermentación. La fermentación alcohólica común nosotros la realizamos entre 20 y 24 grados centígrados. Los resultados van a variar según la combinación de temperatura, tiempo de maceración, ¿sí? También tiene que ver con el grado de podredumbre que tenía esa vendimia. Vamos a ver. La termovinificación clásica en tintos, ¿qué pasa? Que las altas temperaturas van a destruir una enzima que se llama lacasa, que es la que se produce por la Botrytis cinerea, que es el hongo que yo les comentaba en estas uvas, en las uvas podridas, perdón. Pero ¿qué pasa? Tiene una contraindicación también, que va a destruir otras enzimas, como por ejemplo en este caso la tirosinasa, que está presente en uvas sanas, o sea que perdemos algo, ¿sí? Y también perdemos algo que no es óptimo, ¿sí? Y también algo que sí beneficiaría en este caso a las uvas. ¿Qué va a pasar? Se rompe la pared celular de la piel.
provocando una rápida extracción de las antocianinas. Recuerden que las antocianinas era el color que se les daba, ¿sí? Era lo que fijaba el color, y algunos taninos, que es lo que va a brindar la astringencia. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Varias cosas. Un mosto que está intensamente coloreado porque permite esa rápida extracción del color, ¿sí? ¿Qué vamos a obtener? Vinos jóvenes, frutados, de colores muy intensos, y la contra es que a veces ese color es inestable. Entonces, para eso se deben usar productos de estabilización del color. ¿Cuál es otra indicación? Que son suaves, ¿sí? Este estilo de vinos, suaves, fáciles de tomar, pero para consumo anual. O sea que acá en este caso lo estaríamos viendo como un vino joven, ¿sí? La contra también es que pueden perder los aromas varietales. Acá, ¿qué va a pasar además? Que se va a eliminar la flora microbiana nativa, pero no en su totalidad, solamente algunos, ¿sí? Con el calentamiento van a aumentar los compuestos de NFA, que es el nitrógeno fácilmente asimilable. El nitrógeno fácilmente asimilable es un nutriente de la levadura. Es algo extra que necesita para que la levadura convierta el azúcar en alcohol, ¿sí? Es como un combustible también que necesita. Entonces es muy importante para para que para que esté presente. Entonces ahí en ese caso es algo beneficioso. Bien, seguimos. Acá les armé un esquema de lo que sería la recepción, ¿sí? Del lagar cuando se recibe. Acá es cuando ahí se va a recibir toda la uva, se calienta, se hace una maceración por 30 a 45 minutos aproximadamente, de 60 a 85 grados. Luego se enfría, se prensa y, como habíamos mencionado, en la fase líquida de 18 a 22 grados centígrados se da la fermentación alcohólica. Lo que tenemos son vinos suaves, frutados, de baja estructura tánica y color inestable, por lo tanto, vinos jóvenes de consumo anual. Thermoflash es otro tipo de vinificación, ¿sí? Es similar, es una técnica francesa y va a consistir en calentar la vendimia rápidamente. Acá en este caso es un poco más elevado el rango de temperatura, entre 75 y 90 grados, y la diferencia es que se usa vacío para enfriar la mezcla, se la lleva hasta 30 grados centígrados. ¿Qué va a causar? La ruptura de las células del ollejo, también facilita la extracción rápida de antocianos y taninos, y la diferencia con la termovinificación clásica es que en esta no se obtienen vinos con buena estructura tánica, sino que los vinos resultantes son muy suaves y de color inestable. El termoflash, no hay pérdida de aromas varietales, hay una recuperación de aromas evaporados en la expansión por condensación. Ustedes tengan en cuenta que si yo lo caliento, ¿sí? Es lo mismo que sucede cuando hago hervir algo. Cuando hiervo agua, por ejemplo, y le pongo la tapa, todo lo que se adhiere a la tapa, ¿sí? Esas gotitas se adhieren por condensación. Entonces, en este caso, esos aromas varietales que han sido evaporados se retienen ahí, ¿sí? Entonces, esta va a ser otra diferencia con la termomaceración. Esto que yo les estoy diciendo es muy importante porque hay
una diferencia, aunque parezca muy similar, están estas diferencias que yo les acabo de mencionar. Entonces, se obtienen vinos con fuerte estructura tánica y color estable de alta intensidad. Estos vinos se los suele usar para hacer cortes. Acá está toda la estructura, se recibe, se despalilla, acá tenemos el depósito, ¿sí? En este caso van los rosados hacia del 20 al 30%, tenemos una estructura diferente que en el caso de los tintos, ¿ven? Acá en este caso hay un intercambiador que es dinámico, ingresa a 20 grados centígrados, ¿sí? Incrementa la temperatura mediante una caldera, hace pasar el agua caliente a 91 grados aproximadamente, perdón, a 98 grados ingresa el agua y sale aproximadamente a 91 grados. Sale la vendimia, el jugo, de 80 a 90 grados. Acá tenemos la cuba de maceración, ingresa también acá 80 a 90 grados, y acá tenemos una cámara de expansión, que es la cámara de vacío también, ¿sí? Acá empezamos a enfriar ese mosto de 22 a 24 grados, aproximadamente es el intercambiador que va a tener, es para bajarle la temperatura, y sale con, puede salir de 32 a 35 o aproximadamente de 50 a 55, teniendo en cuenta cuánto es lo que yo bajé acá en la torre de refrigeración. Ahí, una vez que pasa eso, tenemos dos opciones. Podemos pasarlo por la prensa, que es ahí donde vamos a separar el orujo del, a ver, el orujo del jugo, ¿sí? Y en el otro caso, mediante un intercambiador, vamos después con el mosto, ¿sí? Hacia trasegar para la fermentación. O sea que podemos tener las dos opciones, ¿sí? Eso queda a criterio de decisión enológica. Después tenemos otro tipo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? Profe, una consulta ahí, ¿podría explicar de nuevo lo que es la prensa y el intercambiador? Bien. La prensa, lo que nosotros hacemos en la prensa es separar la parte sólida del líquido, ¿sí? Yo necesito en algunos vinos tener solamente la parte líquida para tener en el tanque de fermentación y luego inocularle levaduras. Y en otros casos necesito que estén en conjunto con el orujo, ¿sí? Acá, y el intercambiador lo que hace es bajarle la temperatura. Ven que acá aproximadamente intercambia, lo que hace es pasar con una solución de glicol. Entonces baja mucho la temperatura y acá se prepara ya el mosto con el jugo, o sea, todo junto, y sale a 15, 17 grados centígrados aproximadamente y va a la cuba de fermentación. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí o hay alguna otra duda? Sí, sí, profe, ya entendí. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda con respecto a esto? Bien. Bueno, y acá en este caso, del depósito, también está la otra opción de hacerlo mediante las sangrías. Recuerda que nosotros lo vimos en el rosado, ¿sí? El porcentaje de 20 a 30 grados centígrados y directamente puede ir para acá, para el intercambiador, ingresa por ahí, o bien, en este caso, se une con el vino prensa que sale de acá y va hacia la cuba de fermentación. ¿Ok? Eso
Este porcentaje también va a quedar a criterio enológico según la calidad de la vendimia que yo tenga. Bien, vamos a seguir entonces. La maceración carbónica es otro estilo de vino, de elaboración, perdón. En el método de maceración carbónica, ¿qué va a pasar? El racimo se vierte entero en los tanques de fermentación. Enteros, sin usar la despalilladora, nada. Así como nosotros realizamos la cosecha, la vendimia, así tal cual va al tanque. Un porcentaje de las uvas, ¿qué va a pasar? Con un porcentaje de las uvas, alrededor del 20%, se va a romper por el propio peso de la vendimia y va a sufrir un proceso de fermentación alcohólica. Otro 20% aproximadamente de las uvas se van a mantener intactas. ¿Y qué va a pasar? Que en ellas se va a producir una fermentación intracelular, ¿sí? O sea, dentro de la valla, ¿sí? Dentro de cada grano de la uva, ocurre una maceración intracelular que es distinto, una fermentación, perdón, intracelular que es enzimática, es distinta a la fermentación alcohólica que nosotros conocemos. El resto de la vendimia, un 60% aproximadamente, va a realizar los dos procesos. Entonces, va a fermentar el interior de la uva, ¿sí? Se va a ir rompiendo por el propio peso y es sometido, ¿sí? Con posterioridad a la fermentación alcohólica. Entonces, estos vinos van a presentar aromas muy característicos, con intensas notas florales y frutales como banana principalmente, de colores muy vivos que pueden abarcar tonalidades. Acá en este caso estamos hablando de uvas tintas, ¿sí? Van a abarcar tonalidades desde el rojo carmín hasta toda la paleta de violáceos. Hay vinos que son mundialmente famosos y representativos que se elaboran con esta técnica, como estos franceses de Benjulé. ¿Bien? Y acá en este caso les voy a pasar para que puedan ver mejor de qué se trata un video. Como la canela. Otro de los productos que se forman con esta fermentación intracelular es el CO2, lo que produce que cuando dentro de la uva se alcanza una gradación alcohólica de aproximadamente el 2%, las pieles de las uvas comiencen a rajarse debido a la presión generada por el gas, dejando salir el mosto de la uva al tanque de fermentación. Cuando ocurre esto, el mosto entra en contacto con las levaduras autóctonas de las propias uvas que se encuentran en sus pieles u ollejos, dando lugar al inicio de la fermentación alcohólica. Estas levaduras naturales de las uvas se encuentran adheridas a la capa externa de las pieles de las uvas, lo que se conoce como pruina. Estas levaduras, una vez entran en contacto con los azúcares presentes en el mosto de la uva, comienza una fermentación alcohólica espontánea. En este punto, se separa el mosto de las pieles, proceso que se conoce como descube, para así fermentar el mosto sin las pieles y raspones. Estas pieles se prensarán, dando lugar al mosto de prensa que se trabajará por separado hasta realizar la fermentación maloláctica. Además, en este momento, también se permite la intervención del oxígeno en los tanques de fermentación, algo necesario para que las levaduras puedan realizar correctamente la fermentación alcohólica. Las temperaturas de fermentación suelen ser uno de los grandes dilemas en estos vinos. Temperaturas altas, en torno a los 30 grados, facilitan la fermentación, pero pueden provocar una disminución de los aromas primarios. Temperaturas bajas conservan mejor los aromas primarios, pero pueden dar lugar a fermentaciones lentas e incluso paradas fermentativas. En cuanto a la fermentación maloláctica, en estos vinos de maceración carbónica suele ser bastante corta debido a que gran parte del ácido málico ya fue transformado durante la fermentación intracelular. Una vez realizadas las fermentaciones malolácticas, se puede producir la elaboración de la mezcla, que no es más que añadir algo del vino de prensa, con más tanino y densidad, al vino elaborado por el mosto flor, el cual es considerado de mejor calidad. Una vez llegado al producto final, este se clarifica y estabiliza antes del embotellado.
son vinos jóvenes no aptos para la crianza, entre otras cosas, como dijimos anteriormente, por sus niveles más altos de pH, es decir, vinos con baja acidez. Para ir terminando, explicar la diferencia con la elaboración de lo conocido como vinos de maceración semicarbónica. Aquí, una vez se introducen los racimos de uva enteros y sin estrujar en las cubas de fermentación, no se introduce CO2. Las uvas que quedan en el fondo de la cuba se rompen a causa del peso de las uvas que están encima, dando lugar a algo de mosto. Este mosto comenzará a fermentar, produciendo CO2 que se quedará retenido en el recipiente de fermentación cerrado, iniciando así la fermentación intracelular. En estos casos se produce por lo tanto una primera fermentación alcohólica en contacto con las pieles y una posterior fermentación intracelular, dando lugar a vinos con un gran carácter de fruta fresca y algo más de color debido a una pequeña maceración que se produce en el mosto de la zona inferior de la cuba de fermentación. En Francia, son famosos los vinos de maceración carbónica y semicarbónica de la región vinícola del Ródano, donde principalmente se utiliza la uva tinta garnacha para la elaboración de los vinos. En España, por ejemplo, también son famosos estos vinos en la denominación de origen calificada Rioja, elaborados principalmente a partir de la uva tinta tempranillo. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre los vinos de maceración carbónica y semicarbónica. Si te ha gustado nuestro vídeo, dale a like y suscríbete a nuestro canal. Bien, ¿quedaron dudas hasta ahí? ¿Entendieron bien? Más o menos. Yo entendí bien, profe. Perfecto. ¿Alguien más le quedó alguna duda? Bueno, vamos a seguir entonces. Acá les hice también un diagrama, ¿sí? Para terminar de verlo, cómo ingresa la uva. Acá tenemos las temperaturas, qué es lo que sucede. La primera etapa de la fermentación, recuerden que el dióxido de carbono es algo que se produce, ¿sí? Normalmente en una fermentación se libera gas carbónico, como las uvas enteras en fase gaseosa, ¿sí? Y en fase líquida. Anaerobiosis es en presencia de, en ausencia de oxígeno. Los mostos procedentes de uvas aplastadas por compresión, luego cómo se da el prensado para sacar el mosto flor, la prensa, el mosto de prensado superior al mosto flor, que es lo que va acá, y ahí van, y acá tenemos distintos tipos de las distintas opciones. ¿Bien? Y en una segunda etapa de fermentación, cómo se da la fermentación alcohólica, la fermentación maloláctica del mosto flor y o del prensado acabado de fermentar. Este porcentaje también es a criterio. Se puede dar junto o por separado. ¿Bien? Continuamos entonces con lo que sería el vino dulce natural. ¿De qué se trata? De un vino con un contenido de azúcar residual mayor a 30 gramos por litro que va a provenir del mosto, ¿sí? Se cosechan las uvas sobremaduras con una concentración superior a la de una uva fresca cosechada para la elaboración del vino seco. Esto que acá les puse es lo que nosotros también conocemos como dulce tardío. Acá en los valles, como suelen alcanzar una graduación bastante alta y no es lo buscado para elaborar un vino dulce natural, lo que sí se suele hacer es cosechar una uva que sea fresca, similar a la que se usa para una elaboración de vino seco. ¿Por qué? Porque ahí tengo buena acidez y tengo un azúcar que es interesante, pero que no es demasiado alta, porque ese azúcar después se va a convertir
en una graduación alcohólica alta y no es lo que yo busco, pero eso sucede específicamente acá en los valles, ¿sí? Madura mucho la uva, tengo mucho contenido de azúcar y lo que se puede transferir en una graduación alcohólica alta. ¿Bien? ¿Qué va a pasar? Que la fermentación alcohólica voy a tener que detener. ¿Cuándo voy a detener? Eso se realiza mediante un análisis químico, físico-químico, porque yo voy a medir mediante el laboratorio cuánto es el contenido azucarino que yo tengo, el contenido de azúcar residual. ¿Cuál va a ser el deseado? Entre 30 y 90 gramos por litro, que es lo que se suele usar en el mercado hoy en día. Y los contenidos de alcohol van a ir variando, pero pueden variar entre los 11 y los 14 grados. También hoy en día el mercado, ¿qué es lo que le gusta más para los vinos dulces? Los dulces naturales es un grado alcohólico bajo, hablamos de 11, 11,4, 12, ¿sí? Y con que ya esté por encima de los 30 grados, 30 gramos por litro, perdón, de azúcar, ya es considerado un vino dulce natural. Entonces, puede ser, puede estar en ese rango de entre 30 y 90 gramos por litro. ¿Qué voy a hacer para frenar la fermentación alcohólica? Ustedes imagínense que las levaduras están trabajando continuamente, consumiendo el azúcar para transformarla en alcohol, ¿sí? Y yo tengo que frenar esas levaduras. Entonces, tengo que producir de alguna forma que esas levaduras se mueran, ¿sí? Para que ya no realicen ningún tipo, no sigan transformando ese azúcar en alcohol. Yo freno, ¿cómo lo voy a frenar? Voy a descender rápidamente la temperatura, esa es una de las opciones, pero también necesito sulfitar, necesito agregarle sulfito a esos vinos. Voy a cambiar de tanque, voy a hacer un trasiego, voy a filtrarlo, ¿sí? En ese caso, filtrar es eliminarle también las borras, o sea, los desechos de levaduras que tengan. Voy a usar sorbato de potasio, que son químicos, para que no le quede nada de levaduras, porque si le llega a quedar algo de levaduras a ese vino, en cualquier momento esas levaduras se activan y pueden tener una refermentación en botella. Entonces, eso me provocaría que yo tenga algunos defectos. Entonces, para eso se usan estos químicos o también otros microbicidas que sean siempre permitidos por el INB, que en este caso es el organismo que nos regula, e internacionalmente la OIB. ¿Bien? El término cosecha tardía, que seguramente ya lo habrán visto, es una denominación comercial del vino dulce natural. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué más tenemos? En este caso, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, yo quiero tener un vino dulce natural con 13% de alcohol y 60 gramos de azúcar. Bueno, ahí tengo que sacar, en este caso, los cálculos, ¿sí? Y voy a cosechar la uva. Acá, en este caso, los cálculos que yo inicié, estos números y demás, yo los puse a modo de ejemplo para que ustedes vean todo lo que se necesita hacer y lo importante que es el control de madurez de la uva que se destina a este vino, ¿sí?
En realidad es a modo de ejemplo para que ustedes vean qué es lo que yo tengo que tener en cuenta a la hora de cosechar, a la hora de realizar la vendimia. Necesito que tener un control exacto y saber cuál es el momento justo para vendimiar y para tener con posterioridad del vino. Entonces, es un vino que se piensa desde el viñedo, no se puede hacer, una vez que yo tengo la uva en la bodega, no puedo decir, bueno, este sí va a ser para vino natural o este no. Eso se viene realizando con anterioridad, ¿ok? Bien, vamos a hablar entonces de vinos dulces. ¿Cuáles son los vinos dulces famosos del mundo? Tenemos Sauternes en Francia, Oporto en Portugal, Passito en Italia, Ice Wine, Canadá o el este de Europa, y hay otros dulces, por ejemplo, el Mistela, ¿sí? Que es uno que nosotros conocemos y que en realidad la denominación no es vino propiamente dicho, sino licor a base de uva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se trata de un mosto alcoholizado. Bien. Bueno, ahí les dejé una pequeña tareita, porque nosotros acá hablamos de Sauternes, de Oporto, son denominaciones de origen. Entonces está bueno que sí sepan qué son las denominaciones de origen, DOP, y dar un ejemplo, si hay en este caso, estos se usan más que nada en el mundo, ¿sí? Pero hay un par que sí se usan acá en la Argentina y está bueno que lo sepan, ¿sí? Eso para que lean, para que investiguen. Bien, vamos a ver entonces los vinos Sauternes. Acá, en este caso, los más famosos, tenemos el Chateau d'Yquem en Francia, ¿sí? Son vinos muy caros y son vinos muy reconocidos. Por eso les decía que es importante que ustedes tengan, porque ¿qué pasa? Si viene un turista francés, por ejemplo, y les pide un vino tardío, ¿sí? Y si les dice a ustedes que se parecen a algo, un Sauternes o no, y si les pregunta el método de elaboración, es importante que ustedes tengan al menos un pantallazo de esto, ¿sí? En este caso, ¿qué pasa? Es muy famoso en Francia, como les había dicho. Sauternes es una comuna dentro de Bordeaux, es una AOC, que esto es lo que yo también les decía que investiguen acá, ¿ven? ¿De qué se trata? Es una forma distinta de calificar los vinos en Francia. Categorías especiales A en el INB, ¿sí? Hay categorías especiales. El alcohol, ¿cuánto tiene de alcohol? 13%. El azúcar, del 30 al 70 gramos por litro. ¿Y qué uvas se usan? Y acá es muy importante. Sauvignon Blanc, Semillon y Muscadel. Estas tres, ¿sí? Son las que se usan, estas tres variedades son las que se usan para elaborar el vino Sauternes. ¿Qué pasa? Hay una sobremaduración de las uvas por cosecha tardía y por presencia de podredumbre noble. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en el caso de la termovinificación y demás que hay un tipo de podredumbre? En este caso, esas son perjudiciales. Perdón, en las que yo les había mencionado son perjudiciales. En este caso no. La podredumbre noble es algo que va a beneficiar y se da en muy pocos lugares este tipo de podredumbre. Una de ellas es en esta región. Una técnica de regiones frías, húmedas y muy poca insolación. Vamos a ver. Entonces, hay una sobremaduración de la uva a causa de la botrytis cinerea que provoca una evaporación de parte del agua de la uva,
y provoca una mayor concentración del resto de elementos de la fruta. Hay humedad y las temperaturas de 20 a 25 grados van a favorecer el desarrollo de este hongo. La botrytis se adhiere a la piel de la uva, produciendo unas motas en su dorada piel. Es lo que denominaremos uva moteada. En la segunda fase, la uva adquiere un tono dorado oscuro, pero permanece hinchada. En esta fase ya se pueden obtener vinos dulces. Y si las condiciones climáticas acompañan, la uva comienza a arrugarse hasta casi quedar seca. Se la denomina entonces tostada. Entonces, no siempre, no todos los años las condiciones climáticas van a acompañar. Se pueden realizar vinos antes de que llegue el momento de tener una uva tostada, ¿sí? Entonces, no siempre se va a dar, pero siempre se está realizando este estilo de vinos. Y acá puse una foto, ¿sí? Para que ustedes vean cuál es el grado. Es muy parecido a lo que nosotros vemos acá en los valles, si la dejamos a la uva, al racimo, ahí en el viñedo y no lo cosechamos y empieza a parecer muy similar, pero no suceden las mismas condiciones, no tenemos la misma temperatura, no existe el mismo control de humedad, ¿sí? Y acá en este caso, ¿por qué también es muy caro esto? Porque es una cosecha de grano por grano. Entonces yo voy a ir eligiendo bien, mejor dicho, las personas que elaboren este estilo de vinos van a elegir bien qué uva, qué grano sí, qué grano no. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos el procedimiento, habíamos dicho, cosechas por pasadas, tenemos granos y partes del racimo que yo voy a ir cosechando y eligiendo. El estrujado, se trata de un estrujado suave para extraer lo menos posible los glucanos, que serían la parte que va a perjudicar a este tipo de vinos, y están presentes en el ollejo. Por eso es que yo voy eligiendo uno a uno prácticamente. Se hace un prensado lento. El prensado puede ser directo, sin estrujado, ¿sí? Se usa una prensa hidráulica vertical. Acá nosotros en los valles generalmente usamos una prensa pero horizontal. Se agrega dióxido de carbono, anhídrido carbónico, una adición de anhídrido carbónico. ¿Para qué? Para disminuir la carga microbiana que tiene y para inhibir la lacasa, que si ustedes recuerdan, es la enzima que produce el hongo Botrytis cinerea. Hay un desborre previo, ¿sí? No tenemos adición en este caso de enzimas pectolíticas. ¿Por qué? Porque van a estar presentes en el hongo que la genera. Las enzimas pectolíticas me van a determinar a mí el color. Por eso también tienen este color los vinos. Ven que están como, es muy dorado, ¿sí? Es muy dorado el vino. Entonces, ¿qué sí voy a usar? Voy a usar bentonita. El uso de la bentonita es para que todos esos sedimentos decanten y vamos a tener unas enzimas denominadas en este caso beta-glucanasas para los glucanos, que lo que van a hacer es, como yo les había mencionado, los glucanos colmatan mucho e impiden la clarificación del mosto. Entonces yo voy a tratar de inhibir con estas enzimas, ¿sí? Para que eso que no me va a beneficiar, yo lo pueda arrastrar y lo pueda desborrar, o sea, separar toda esa parte, toda esa borra del líquido, ¿sí? Se va a sembrar levaduras. Acá en este caso no los puedo hacer con levaduras nativas,
sí o sí voy a tener que sembrar levaduras y que sí tengan buena resistencia al alcohol, porque no todas tienen una buena resistencia al alcohol. Entonces yo voy a tener que elegir qué levadura me va a resistir mejor. Sí se van a agregar nutrientes para que pueda permitir que esa fermentación se produzca, y la temperatura de fermentación alcohólica, y acá presten atención porque este dato es muy importante, porque sí es igual en este caso a los vinos de fermentación convencional que nosotros conocemos. Las temperaturas de fermentación tienen un rango de 20 a 24 grados centígrados, ¿sí? Ese es el rango en el que una levadura va a trabajar de manera seguida, ¿sí? Luego de eso, la fermentación alcohólica es detenida porque se enfría bruscamente. Yo lo enfrío rápido, le bajo fuerte la temperatura, se clarifica mediante el uso de algunos químicos, se filtra o se le agrega anhídrido de azufre, ¿sí? Y cuando llega el alcohol y el azúcar deseada, que en este caso 13% de alcohol y 30 a 70 gramos de azúcar, la acidez también tiene que ser alta, ¿sí? De 6 a 9 gramos, eso es una muy buena acidez. Y el pH de 3,5 a 3,6, porque eso me va a permitir una mejor percepción en la boca. No es lo mismo que yo tenga un vino sea muy dulce y que tenga una acidez baja, plana, a que tenga una buena acidez, porque eso me va a permitir acompañar mejor todo el vino en la boca, y va a ser mucho más agradable que tomar algo que sea extremadamente dulce, ¿sí? Luego, en el caso del añejamiento, se va a trabajar sobre borras durante 3 a 4 meses aproximadamente en barricas, y se van a realizar batonage periódicos. Recuerden que el batonage, yo ya les había hablado un poco, es cuando se mueven las lías en la barrica, ¿sí? Luego se va a añejar en barricas de roble de 1 a 2 años. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me escuchan? Mío. A ver. Ah, sí, ahí le vi. Puede ser que sea mi internet. La verdad que yo tengo toda la señal acá, pero y no lo estamos usando mucho. ¿A alguien más le pasa? Chicos, ¿a alguien más le pasa esto? Profe, Sí, dígame. con respecto ahí que mostraba usted el proceso este de que separaban la uva, ya en la cosecha esta que la dejaban madura, entonces ahí Sí, también pierde bastante, digamos, bastante, porque ahí se ven pocas uvas que están en condiciones, digamos, pierde bastante, digamos, lo que es el producto, digamos, en sí, el producto natural que es la uva. exactamente, exactamente. También, entonces, ahí justamente vemos que es muy poco lo que tiene, porque yo tengo que determinar todos estos tipos de condiciones, ¿sí? Para poder elaborar ese vino. Por eso también es el precio, ¿no? Sí, mucha mano de obra humana. Exactamente, sí.
Sí, 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 es así. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda con respecto a esto? Como profe, no escuché, ¿puede volver a repetir lo que dijo? Si tienen alguna duda respecto de este estilo de vinos Sauternes. No, profe, creo que sí entendí. Ok, bueno. Tengan en cuenta de acá qué van a tener en cuenta. ¿Ven? Y de paso les voy indicando. Primero, de esto, ¿qué es lo importante? El alcohol, el azúcar, las uvas que se usan, ¿sí? Vayan teniendo en cuenta estas tres cosas y la podredumbre que se llama podredumbre noble, que hay otros tipos de podredumbre. Y ¿qué otra cosa vamos a tener en cuenta? La temperatura de fermentación. Esto también dice mucho. ¿Por qué? Porque se asemeja mucho a los estilos que nosotros conocemos acá a una vinificación convencional, perdón. ¿Ok? Vayan teniendo en cuenta esos datos para que entonces, a ver, vayan teniendo en cuenta todo eso. ¿Bien? Bueno, pasamos entonces a lo que sería, a ver, aguárdenme en un momento. Indicar si se ve bien. Chicos, Profe, parece que cuando usted abre esas opciones, a nosotros nos sale ahí el cuadro negro de la pero opción. Claro, y se fue ya, ¿ve? Y ahí abajo hay el bien. cuadro. Cuando Ok, usted lo abre, queda como que a nosotros nos sale negro. A mí me pasa eso. ok, ok. Listo, listo. Entonces es solamente momentáneo, digamos, no queda siempre así, ¿verdad? O siempre están viendo así negro. O sea, usted pasa las Momentáneo. diapositivas y se ve, profe, en Ah, negro. Mm. pero todo el tiempo o solamente cuando abro. Abro a veces porque tengo mensajes ahí en el chat y abajo tengo la barra, digamos, para A mí la ahora barra. me sale así como la imagen que mandó Jessica. Ajá, ok, bien. Vamos a ver. Ajá. Mm, Bueno, pero sí ven la información en general, ¿verdad? Sí, profe, hay por momentos así como que usted mueve el mouse y salen como rectángulos más grandes, pero después si hay uno fijo, que es ese finito, a Sí, veces está arriba como que tapa el título y después ya se va para abajo, pero es eso. ok. Ahí lo puse para abajo para que para que trate de no tapar el título, ¿ok? Esa barra es la barra de tareas, no la puedo sacar. Es esta parte abajo inferior. Bueno, a mí, profe, ahora me sale, por ejemplo, me sale dos, como que tengo dos pantallas abiertas de usted y me sale la mitad, digamos, de la diapositiva con la pantalla de usted. Ajá, ¿a alguien más le pasa eso? Si quiere puede, Sí, profe, igual a mí, como dijo Sheila, lo Sí, mismo. profe. tienen dos
¿Dos pantallas mías? Sí, profe. Dos pantallas de usted me aparecen a mí también. Ay, qué raro. Bueno. Ahí vamos a... Bueno, lo que vamos a hacer es, voy a salir, ustedes quédense ahí y voy a volver a entrar. ¿Ok?